¿Por qué rezamos el Ángelus tanto? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el misterio profundo ahí del Ángelus? Seguro que están pensando que, bueno, eso como la encarnación del Hijo de Dios. Sí, cierto es, pero hay otra cosa que no hemos entendido bien, creo, que yo justo ahora empiezo a entender un poco mejor y creo que eso es muy interesante, muy grande para saber. Eso es muy interesante, ¿vale? Porque yo creo que la respuesta, porque el ángelos está contenido en un número del catecismo, número 498, poco conocido, poquísimo conocido este número. Dice sobre la concepción virginal de María. La anunciación es también el momento de la concepción virginal. Eso es un momento importantísimo para la salvación. Porque San Ignacio de Antioquía señala 3 momentos que el demonio ignoró. ¿Sabías eso? Que el demonio no sabía varias cosas sobre la historia de la salvación. No sabía. O sea, Dios es más inteligente que el demonio. Mira lo que dice. 3 momentos. ¿Cuáles son estos 3 momentos? San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María. El demonio no sabía de la virginidad de María y su parto. Es decir, no sabía que María había concebido de modo milagroso. No sabía de este milagro de la concepción virginal, ni el nacimiento milagroso, Navidad. No sabía de eso. Así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. O sea, eso es para profundizar muchísimo. Eso es muy, muy grande aquí. El demonio no sabía sobre la fiesta de hoy, la primera vez, la anunciación. Vino el ángel Gabriel del cielo, anunció a María que iba a ser madre de Dios. El demonio no sabía eso. No sabía de la concepción virginal. San José fue como para esconder este misterio. El demonio pensaba que Jesús venía de José. No sabía del nacimiento milagroso de Jesús. Y ni sabía de la muerte de Jesucristo, de Dios, la muerte de Dios en la cruz. No sabía que Jesús era Dios. Perdóname? Sí. Es verdad. ¿Cómo sabes eso? Las 2 pruebas están en el Evangelio. Mateo 4. Vino a Jesús el tentador. Si eres hijo de Dios. Ese sí, que el demonio está un poco confundido. Si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Es que dice sí porque no sabe. No tiene la certeza que a veces pensamos. Tiene una sospecha, pero como que no sabe. Otro,
1 Corintios 2, versículos 7 a 8. Sino que hablamos sabiduría de Dios, dice San Pablo, en misterio. La sabiduría oculta. La sabiduría oculta de los poderes de este mundo. Oculta, hablando de eso, solo Dios sabía. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes, es decir, los príncipes son los demonios, los príncipes de este siglo, los príncipes de este mundo, el Dios de este mundo. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, Jesús muere en la cruz, es la derrota del demonio. O sea, el demonio pensaba que iba ganando. Pensaba que era el Mesías. Vamos a matar al Mesías y ya está. No. Es que has matado a Dios. Entonces ahí obra Dios la salvación, no solo el Mesías. Resucita al tercer día y es la derrota del reino de Satanás. Entonces, durante todo el tiempo, Satanás no sabía de estas cosas. Y empieza con la fiesta de hoy. Lo que la Satanás no conoció, lo ignoró. La anunciación del Señor. Viene el ángel Gabriel, anuncia en secreto, en lo escondido, en lo oculto. María, ¿quieres ser madre de Dios? Ella dice que sí. Y viene la concepción virginal. Dios unido a la carne humana, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué podemos sacar de eso? Pues que las cosas más grandes pasan en el silencio. Dios obra en el silencio y en lo escondido. Nuestra tentación es hacia el ruido y el espectáculo. Y allí está más bien Satanás. Satanás obra en el espectáculo y en lo ruido, las noticias y como que grandes guerras y todo lo grande. Por eso nosotros, cada día, Dios nos llama a rezar 2, 3 veces al día el ángelos para reconocer la noticia, la única noticia importante. Entrar en este silencio y en este escondimiento de Dios. Cosas grandes ahí. Entonces ahí también tenemos que aprender de María y Dios que quiere pues hacer grandes cosas con gente humilde, la gente que parece que no pinta nada en este mundo. Que así sea.